Lo que está pasando en Estados Unidos. Está al rojo vivo el recuento, la batalla judicial que está encarando Donald Trump y Biden esperando el resultado de estados clave. Diego Guelar fue 2 veces embajador argentino en Washington, conoce profundamente, también ha sido diplomático en otros países, pero fundamentalmente la realidad norteamericana. Está en diálogo con nosotros. Buenas noches, doctor, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo le va? Buenas noches. Acá sí, Diego, esta situación es inédita, ¿no? Digamos, de que se busque desde un candidato y fundamentalmente desde un presidente una salida por fuera del recuento de los votos para tratar de, en este caso, tratar de frenar lo que parece que es una derrota. Bueno, hubo un antecedente muy puntual y relativamente no reciente, pero actual. En el 2000. Que fue en el 2000, en la campaña entre Al Gore y George W. Bush. ¿Se acuerdan esa disputa que fue una mesa de 170 votos en el estado de Florida, ¿no? Que pasó por la instancia de la propia Corte Suprema del Estado, llegó a la Corte Suprema de la Nación y ahí se resolvió y se le dio por ganado ese recuento, por el cual prácticamente se definió una elección muy reñida por esa mínima cantidad de votos. Lo reconoció el candidato Al Gore y bueno, no pasó a mayores, pero hubo una demora de cerca de un mes o algo así. O sea, tenemos ese antecedente. Esto es muy inédito porque si vemos las declaraciones de los últimos 2-3 meses del presidente Trump, había un dato muy preocupante, que él decía que no iba a reconocer si era derrotado, ¿no? O sea, que el único motivo por el cual podía ser derrotado era por fraude. O sea, definió el fraude con 3 meses de anticipación. Pero, ¿y qué es esto? ¿Una maniobra de distracción para no admitir la propia derrota? Bueno, todo indicaría que es eso. Realmente que un presidente en ejercicio que controla la mayoría de los estados y de las gobernaciones, en una nación que tiene una tradición muy importante al margen de la complejidad del sistema. Cada estado tiene su propio sistema de conteo, eso efectivamente es muy complicado, pero este es el sistema que ha funcionado. Hay elecciones que han sido muy reñidas, casos históricos, Kennedy-Nixon en su momento, la primera vez que hubo un debate fue una elección muy reñida. La tradición de las elecciones es que se ganan o se pierden por muy poco margen. En este caso realmente es muy reñida, muestra que la sociedad americana está severamente fracturada en 2 mitades y con mucha agresividad y con planteos muy duros. Y esto fue un clima que realmente generó el propio Trump durante los últimos 4 años. Yo creo que esto finalmente se va a normalizar, pero es posible que tengamos, si las cortes locales, ya ha habido varias cortes que han rechazado impugnaciones, si alcanza con una o que 2 cortes, con una corte que acepte impugnar y esto vaya a la corte, bueno, puede generar un trastorno institucional serio. Guelar, como pasa siempre cuando hay una elección, empezamos desde Argentina a pensar cuál nos convendrá a nosotros como si fuera una cuestión de Estados Unidos, cómo le va a ir a la Argentina y no una cuestión que depende de cómo seamos en la Argentina, ¿no? ¿Usted tiene una visión respecto de si sería mejor un presidente Biden para nosotros de lo que ha sido Donald Trump como presidente para la Argentina en las relaciones con nuestro país? No, yo creo que en esto la Argentina tiene una vieja tradición de especular cada una de las elecciones si nos conviene A o B. En general, una elección en Estados Unidos tiene un planteo global. Yo creo que en esto que se restablezca el criterio multilateral, que funcione bien la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, o sea, que haya realmente un mejor funcionamiento de las instituciones internacionales, es de conveniencia de todo el mundo y eso no lo representa sin lugar a dudas Trump. Donald Trump ha desmontado todo el sistema internacional que conocíamos en los últimos 70 años. Claro. Es decir, ha hecho realmente destrozos a nivel de política internacional. En ese contexto, yo creo que una transición, como representaría el presidente Biden, de sanar
estos inconvenientes que ha producido el presidente Trump en el funcionamiento de las instituciones internacionales, le viene bien a todo el mundo, no a la Argentina. Ahora, en el tema específicamente bilateral, yo creo que ahí no hay puntos que puedan destacarse en forma especial. Bueno, tenemos entendido también que Biden tenía un mayor interés, digamos, por América Latina y que inclusive tenía conocimiento, porque en varias oportunidades había visitado distintos países justamente de América Latina, así que también eso se lo veía como un punto a favor en el caso de que ganara, ¿no? Para nuestra región. Biden es un político que tiene 50 años de historia política, ha sido un senador muy importante, ha sido vicepresidente, proviene de una tradición política partidaria muy importante. Trump es una especie de accidente porque como empresario en general había apoyado campañas demócratas, asaltó de alguna forma la interna del Partido Republicano, no respondió a los núcleos académicos, doctrinarios del Partido Republicano de ninguna forma, se rodeó de un círculo personal, muchos cambios de funcionarios, un dato muy inorgánico. Casi diría que lo podríamos asociar a algunos presidentes latinoamericanos muy desprolijos, porque ha habido presidentes latinoamericanos muy prolijos y muy institucionales. No, él estaría en la lista de los muy desprolijos. Yo creo que eso hace que una presidencia más normal. Biden no ha generado grandes entusiasmos en general, es un candidato claramente de transición, pero una transición que creo que le va a venir bien al mundo. Bien, última pregunta para respuesta breve, así lo desocupamos, Diego. Se habla poco, bueno, por supuesto los protagonistas son los candidatos a presidente, ¿no? Pero en caso de que gane Biden, va a ser el presidente más anciano de los que ha habido hasta ahora en Estados Unidos. Tiene 77 años, tendría que llegar hasta los 81, cumpliendo toda la presidencia. Y está Kamala Harris, ¿no? Que es toda una figura, la candidata a vicepresidenta que ha elegido y que va a tener seguramente un papel protagónico importante en caso de ganar esa fórmula, ¿no? Sí, ella es un cuadro político muy importante, sin lugar a duda, de gran energía, expresa también ser parte de una de las minorías. Una de las cosas que expresa el Partido Demócrata es históricamente el partido que aglutina a las minorías en Estados Unidos. Yo creo que no hay objeciones serias frente a ella. Por supuesto, del lado de Trump se le ha acusado a los dos de ser comunistas. Bueno, esto es ridículo, sin lugar a duda. Hoy si analizamos comunistas, nos quedan en el mundo, hasta en China. Es dudoso si el Partido Comunista hoy son comunistas. Imagínense si vamos a encontrar comunistas en Estados Unidos. Esto es una expresión de esto que ocurrió como accidente, a mi juicio, en Estados Unidos, también como expresión de quiebra profunda, de que las élites norteamericanas generaron muchas broncas a nivel de la clase trabajadora, de la pequeña clase media que se sintió marginada, que perdió muchos ingresos. Entonces Trump eligió el populismo, y el populismo paga. Cuando los populistas saben montar un relato, en el corto plazo eso paga, y Trump logró aglutinar a un núcleo muy importante que va a quedar, porque indudablemente la mitad de la sociedad americana piensa lo que piensa. Desaparecerá Trump, pero va a haber una expresión de este nacionalismo americano que ha hecho resurgir Trump, y esto es un legado que queda. Va a quedar seguramente. Doctor Guelá, le agradecemos muchísimo, ha sido muy claro y un aporte muy importante esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, muy amable. Buenas noches.